Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al módulo número 4 del curso virtual. Hoy nos acompaña de panelistas el profesionista Walter García, del IGUA, el doctor Leonardo Sebane, también habitual panelista y director del curso, que es jefe del área crítica y de unidad coronaria del Instituto IGUA también. Y hoy vamos a tener el placer de presentar al doctor Néstor Carrizo, que es el jefe de la terapia intensiva del Hospital Cuyen, coordinador del programa de ECMO y aparte coordinador del programa ECMO Móvil, que tiene muchísima experiencia. Hoy nos vas a hablar de lo que es ECMO veno-venoso, generalidades, indicaciones y principales problemas a resolver, sobre todo en los traslados. Así que, doctor Carrizo, cuando usted quiera puede empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia en esta charla. Esta charla va a tener dos partes. La primera, en donde se va a hacer un resumen de las que son las características más importantes de lo que es el circuito de ECMO, la consola y demás elementos que conforman un equipo de ECMO. También vamos a recordar algunos aspectos básicos de lo que es la fisiología y después vamos a abordar el tema en cuestión, que es el manejo de hipoxia en un paciente en ECMO veno-venoso, ¿no? Entonces, para poder abordar una situación tan crítica como es el desarrollo de hipoxia en un paciente que incluso ya se encuentra en ECMO veno-venoso, para el cual hicimos ese trabajo de conectarlo a este medio de soporte, pero a pesar de esto desarrolla hipoxia, tenemos que tener conocimiento bien preciso de lo que es el circuito, la membrana, la consola, de la que dispongamos, ya sea Stoker, Macket, CardioHelp. Tenemos que conocer precisamente cada uno de sus componentes y cómo es el comportamiento durante el funcionamiento, y también tenemos que tener un repaso de lo que es la fisiología en ECMO veno-venoso. De los componentes básicos, como ustedes saben, de un equipo de ECMO se encuentra la consola, que es por la cual nosotros seteamos las revoluciones por minuto que queremos darle al cabezal de la centrífuga. Esta centrífuga es la que genera un gradiente de presión hidrodinámica que va a permitir tomar la sangre venosa pobremente oxigenada para posteriormente pasarla a la membrana y de la membrana a la circulación sistémica, en este caso en el ECMO veno-venoso, principalmente a nivel de la vena cava superior. Los otros dos componentes que colaboran en esto son un intercambiador de calor, que es fundamental porque el circuito de ECMO roba continuamente más de 3 litros por minuto y necesitamos calentar la sangre, si no el paciente va a entrar en hipotermia. Y el otro elemento fundamental que está integrado, como ustedes pueden ver en la imagen, en todo aparato de ECMO, es una parte de un mezclador de oxígeno con un flujo de oxígeno que nos va a permitir otorgar oxígeno a la membrana y nos va a permitir, con el flumíter de este blender, poder lavar el dióxido de carbono. En un esquema de lo que es un circuito veno-venoso, tenemos un circuito denominado venoso, que es de donde se extrae la sangre pobremente oxigenada. Se encuentra el cabezal de la centrífuga con el cono, la bomba propiamente dicha, perdón. Esta bomba es la que genera un gradiente de presión hidrodinámica hacia la membrana, o sea que en esta primera porción denominada circuito venoso tenemos presión negativa, habitualmente denominada presión P1, es presión negativa. Después de la centrífuga en adelante tenemos dos presiones positivas, una presión denominada premembrana, que es la presión más positiva del circuito. Se encuentra obviamente la membrana, que le genera resistencia al circuito, y posteriormente, después de la membrana, tenemos lo que se denomina circuito arterial, en donde la sangre oxigenada se devuelve al paciente. Es en esta parte del circuito arterial en donde habitualmente, a través de conectores Luer, hacemos la conexión para medir la presión postmembrana. Esta presión postmembrana siempre es positiva, pero obviamente es menos positiva que la presión premembrana. Los circuitos de ECMO modernos que utilizan modos con centrífugo son precarga y poscarga dependiente. Por lo tanto, las revoluciones por minuto que uno le va a setear a la consola no aseguran que se va a dar determinados litros por minuto. Por lo tanto, todos estos circuitos de ECMO
con centrífuga necesitan tener integrado al circuito un sensor de flujo colocado habitualmente en forma bien distal para poder comparar y controlar cuántos litros por minuto yo estoy dando, seteando las diferentes revoluciones por minuto. Como ustedes pueden ver acá, la consola es la que regula las revoluciones por minuto a nivel del cabezal, y también la consola es la que detecta los litros por minuto que estoy entregando a mi paciente. Es importante hacer un análisis de cómo fluye en cuanto a velocidad y en cuanto a presión la sangre dentro del circuito de ECMO para poder posteriormente interpretar cuáles pueden llegar a ser las complicaciones que pueden llevar a la hipoxia de un paciente en ECMO veno-venoso. La línea punteada fina, como ustedes ven, es la velocidad de la sangre a lo largo del circuito de ECMO, y la línea punteada gruesa son las presiones. Fíjense, al inicio la velocidad de salida de la sangre es alta, pero posteriormente a nivel del circuito venoso va cayendo, y esto está determinado por la longitud de este circuito venoso. La mayor velocidad de la sangre la tenemos a nivel de lo que es la bomba centrífuga. Hay un ascenso brusco de la velocidad de la sangre a nivel de la centrífuga, que posteriormente desciende y baja en forma significativa a nivel de la membrana. Por lo tanto, es el sitio de la membrana de mayor riesgo de trombosis que tiene el circuito, porque es el sitio de mayor resistencia. Posteriormente, en el circuito arterial, dado y gracias al gradiente de presión hidrodinámica que genera esta bomba centrífuga, se acelera nuevamente la sangre hasta llegar a la circulación del paciente a nivel de la vena cava superior. En el análisis de lo que es el comportamiento de las presiones a nivel de todo lo que es el circuito, vamos a tener presión negativa, como ustedes ven, que se hace negativa en forma progresiva hasta llegar hasta lo que es la centrífuga. Posteriormente, a partir de la centrífuga, existe un ascenso significativo de lo que es la presión, obviamente dado por el efecto hidrodinámico de esta bomba y por la resistencia que le crea la membrana. Entonces vamos a tener a este nivel una presión positiva significativa premembrana, que después, por la resistencia que le genera la membrana, va a caer a nivel del circuito arterial. La diferencia que tenemos entre la presión premembrana y la presión postmembrana es lo que se denomina drop de presión o diferencia de presión. Y esta diferencia de presión está determinada principalmente por la superficie de la membrana. A menor superficie de membrana, mayor va a ser el drop de presión, como ya vamos a ver, ¿tá? Es extremadamente importante que conozcamos cada uno de nuestros aparatos y tener un monitoreo continuo de estas presiones, porque si existe algún problema a nivel de la membrana, va a existir un aumento de la presión premembrana, una caída del flujo de ECMO, y por lo tanto el delta de presión o drop de presión va a ser mayor de lo esperado. A su vez, si existe una obstrucción a nivel del circuito arterial y se mantienen las mismas revoluciones por minuto, la presión postmembrana va a subir, la presión premembrana se va a mantener igual y el drop de presión va a caer, va a ser más pequeño. Entonces, una caída del flujo efectivo de ECMO, los litros por minuto, con una caída de la presión diferencial, habla de que existe una obstrucción a nivel del circuito arterial. Vamos a repasar entonces el drenaje venoso. Circuito venoso, hay presión negativa, que es directamente proporcional al flujo de la bomba, es directamente proporcional al diámetro de la cánula venosa. Mientras menor diámetro, mayor presión negativa, y a la volemia del paciente. A nivel de la presión que se denomina premembrana, esta presión es la más positiva que tenemos en todo el circuito y es directamente proporcional al flujo de la bomba. O sea, mayor flujo de la bomba, más positiva va a ser la presión premembrana, y también, como les dije, es inversamente proporcional a la superficie de membrana. Cuando la superficie de membrana es pequeña, mayor va a ser la diferencia de presión. Y a nivel del circuito arterial, la presión postmembrana también es dependiente del flujo de la bomba y de lo que es el diámetro de la cánula de entrega de sangre, o cánula llamada arterial también, ¿tá? ¿Cómo podemos monitorizar estas presiones? Bueno, existen diferentes aparatos en donde pueden disponer de un cardiogel, que es un aparato en donde está integrado
tanto el cono con la membrana, y a su vez tiene celdas internas que pueden determinar la presión en cada parte del circuito, como ustedes pueden ver acá en la pantalla, nos va a otorgar en la misma consola muchísima información. La presión negativa de entrada, vamos a tener la presión postmembrana, el delta de presión, nos va a informar de las revoluciones por minuto que le estamos entregando y los litros por minuto que está consiguiendo el aparato. Como también la saturación venosa mixta, que es un componente muy importante, ya vamos a hablar un poco más adelante. Con otras consolas se puede utilizar monitores aislados de presión negativa, muy conocido el DLP, que simplemente son transductores de presión que están conectados a nivel de la línea venosa y me permiten medir en forma continua la presión negativa. En el caso del Stoker de Sorin, nosotros vamos a ver en la pantalla, la misma consola tiene un par de conectores y cables que miden la presión negativa a nivel precono, y posteriormente se hacen conexiones en los diferentes lugares para medir la presión premembrana y postmembrana, y también la podemos controlar a nivel de la consola, como ustedes pueden ver acá en esta imagen. ¿Tá? ¿Cuáles son los sitios donde idealmente se recomienda conectar? En caso de la presión precono, hay que tratar de utilizar el primer lugar de acceso, y en el caso de la presión postcono o premembrana también llamada, también el primer lugar de acceso. ¿Por qué? Muchos de estos pacientes graves que tenemos pueden necesitar terapia de reemplazo renal, por ejemplo, y si nosotros hacemos una conexión del circuito previo al monitoreo de la presión, el robo de sangre que me genera el circuito puede generar cambios en el monitoreo de la presión. Entonces hay que tratar de utilizar los lugares más proximales de cada uno de los conectores para poder tener una medición fiel de las presiones durante el run. Como les dije recién, la superficie de la membrana es el principal determinante del drop pressure. Fíjense, una membrana Sorin de 1.2 metros cuadrados, una membrana Maquet de 1.8 metros cuadrados, ambas de adulto. Para 3 litros por minuto, el drop pressure esperado en Sorin es aproximadamente entre 160 y 180 milímetros de mercurio, a diferencia de cuando utilizamos Maquet, a 3 litros por minuto el drop pressure esperado entre 25 y 30 milímetros de mercurio. ¿Tá? Son valores totalmente diferentes, pero esperados para cada una de las membranas. Todo esto es muy importante que nosotros conozcamos con qué máquina, con qué membrana y cuáles son las variables de normalidad en cada una de ellas. Tremendamente importante en el monitoreo de un paciente en ECMO es la visualización del circuito. Hay cosas que nunca deben faltar en un aparato, en una consola de ECMO, y tiene que estar muy cerca del circuito de ECMO. 2 clamps y una linterna son elementos fundamentales, tanto para el perfusionista, para todos los que trabajan en el equipo de ECMO. Con la linterna nosotros tenemos que visualizar el color de las tubuladuras. La normalidad es esto, una gran diferencia de color entre la tubuladura venosa con respecto a la denominada tubuladura arterial, y la observación de cerca y monitorizada de lo que es la membrana. Sobre todo el lado venoso es el lado en donde principalmente se empiezan a formar coágulos, como esta membrana de una paciente con 19 días de ECMO que tuvo que necesitar sucesivas interrupciones de la anticoagulación, como se fue acumulando con coágulos ese sitio. Esto lleva a disminución de la capacidad de transferencia de oxígeno de la misma. Todas las membranas actuales están compuestas por miles de fibras de polimetilpentano. ¿Tá? Como ustedes saben, el polimetilpentano, estas fibras huecas son muy biocompatibles, tienen poros con menores de 1 micra que solamente permiten la difusión de gases e impiden el pasaje de elementos formes de la sangre y del plasma. La sangre siempre discurre por fuera de estas fibras huecas y el flujo de gases fresco circula por dentro, y por simple difusión pasiva se produce la oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. Todas estas membranas, como ustedes pueden ver acá, tienen un circuito interno de PVC o de acero inoxidable que permiten el calentamiento de la sangre sin contacto directo con el agua que produce el calentamiento. Esto es un intercambiador de calor donde yo regulo la temperatura del paciente, y el otro componente fundamental que les comenté recién es el mezclador o blender,
que tiene una parte en donde regulamos la fracción de oxígeno inspirada que queremos que tiene la membrana. Habitualmente al inicio un soporte en ECMO siempre es fracción inspirada al 100%, ¿tá? Se regula a nivel de esta perilla. Y esta otra perilla es el flujímetro, que nos va a otorgar el gas de barrido o sweep de gas, que es el principal determinante de la eliminación del dióxido de carbono en un paciente en ECMO venovenoso. Por lo tanto, la capacidad de transferencia de oxígeno en una membrana, según la ley de Fick, es directamente proporcional a la capacidad de difusión de la misma y es directamente proporcional a la superficie de membrana. Mayor superficie de membrana, mayor capacidad de transferencia. Y es inversamente proporcional a la diferencia de oxígeno con la cual ingresa la sangre al sistema y con la cual sale. Este concepto es muy importante. La capacidad de transferencia de oxígeno en la membrana se llama rate of flow y está determinado, y es la cantidad de sangre venosa normal, denominada con una hemoglobina de 12, una saturación de 70, que puede elevarse de 75 a 95% de saturación en un determinado tiempo. Como ustedes ven, el rate of flow de una membrana está determinado por la superficie. En una membrana pediátrica, por más de que yo otorgue más de 3.000 litros por minuto de flujo, va a tener un límite de transferencia de oxígeno. En una membrana de adulto va a ser mayor la capacidad de transferencia de oxígeno. Es muy importante saber esto, saber la superficie que tiene mi paciente para ver si la membrana que yo le voy a colocar puede dar abasto para las necesidades de oxigenación del mismo. Ustedes pueden ver acá un ejemplo de membrana Sorin de pediátrico, ¿tá? Capacidad de transferencia a 3 litros por minuto, 120, en cambio de adulto a 4 litros por minuto, 250, 270, obviamente relacionada a la superficie de la misma, ¿tá? El otro componente fundamental en la capacidad de transferencia de la membrana es cuánto de desaturada me ingresa la sangre al circuito del ECMO. ¿Ah? Como ustedes pueden ver acá, en el eje de las abscisas está la PO2 del paciente. Si nosotros, por ejemplo, un paciente que tiene alto consumo de oxígeno, que está séptico, que está hipertérmico, que está desacoplado en el respirador, muy probablemente al paciente le entre al circuito de ECMO una PO2 muy baja, como por ejemplo 30 milímetros de mercurio. En este paciente, para lograr una transferencia de oxígeno adecuada, como de 200, yo voy a tener que llevar el flujo de ECMO hasta 5, 6 o 7 litros para una transferencia de oxígeno. En cambio, si yo logro controlar la tasa metabólica del paciente, disminuir el consumo y poder entregarle al ECMO una sangre desoxigenada, pero no terriblemente desoxigenada, con 40 o 50 milímetros de mercurio de oxígeno, muy probablemente con 4 litros de oxígeno, con 4 litros por minuto del ECMO me otorgue una adecuada oxigenación. Todas estas son las membranas que pueden ustedes tener en el mercado, las cuales pueden utilizar. Tenemos que familiarizarlo y conocer bien al detalle la superficie del comportamiento que tiene en cuanto a presiones y demás, ¿tá? Algunas diferencias entre lo que son las capacidades de flujo que tienen cada una. La mayoría van de 500 mililitros hasta 5 o 7 litros por minuto en adulto. La superficie de la misma, 1.2 metros en Sorin, 1.8 metros cuadrados en Maquet, MEDOS 1.9 y Euroset 1.81 metros cuadrados. Todas tienen como componente el polimetilpentrano, y en cuanto a el coating o tratamiento interno para disminuir la respuesta inflamatoria y evitar parcialmente los fenómenos de coagulación, difieren según las marcas. Sorin y Euroset, por ejemplo, utilizan fosforilcolina, que es un compuesto a base de este fosfolípido que tiene una alta afinidad para el agua y de esa forma evita el contacto continuo con los elementos formes y el sistema de la coagulación, y el resto de las membranas y circuitos utilizan compuestos que tienen albúmina y heparina, como el Bioline, o reparina, que es heparina unida por uniones iónicas hacia el circuito. De esta manera evitan parcialmente el fenómeno de coagulación, disminuye la respuesta inflamatoria. Las características de nuestros conos también debemos conocerlos, cómo es el funcionamiento, cuánto es el priming. El cono, como habíamos hablado, es el sitio en donde mayor aceleración tiene el flujo de sangre. Por lo tanto, según el diseño que tengan y según el funcionamiento adecuado, podemos tener situaciones en donde existen lo que se denominan vórtices.
Los vórtices son áreas en donde se generan grandes cambios de velocidad, y en ese cambio de velocidad se producen flujos turbulentos rotatorios que van a favorecer a la hemólisis. Y la hemólisis en un paciente en ECMO es un factor que está asociado a empeoramiento de la evolución, a disminución de la sobrevida, porque determina dos cosas: tiende a la coagulopatía y también desencadena respuesta inflamatoria sistémica. ¿tá? Como ustedes pueden ver acá, la hemólisis es un componente que está relacionado al tiempo del RAN y también está relacionado principalmente, como les comenté recién, a las revoluciones por minuto a la cual yo someto la sangre dentro de esa bomba centrífuga. Se sabe que por arriba de 3.000, 3.500 revoluciones por minuto, las posibilidades de producir hemólisis aumentan en forma exponencial. Con el avance de la tecnología se hizo grandes cambios. Obviamente, la posibilidad de hemólisis, utilizando bombas centrífugas y fibra de polimetilpentano, el índice de hemólisis y la posibilidad de hemólisis disminuyó mucho a lo que existía antiguamente con membranas oxigenadores de silicona y bombas con roller, donde la hemólisis y este tipo de complicaciones eran mucho más frecuentes. ¿tá? En cuanto a lo que es la fisiología en ECMO, recordando un poco lo que bien describió el doctor Ávila en su clase, principal determinante de lo que es la oxigenación del paciente es una adecuada relación entre lo que es el pulmón artificial o membrana, el pulmón nativo y el gasto cardíaco del paciente. El ECMO veno-venoso es un circuito que se encuentra en serie, como ustedes pueden ver acá, en serie con el sistema cardiopulmonar. ¿Por qué se denomina en serie y no es en paralelo y no genera un bypass? Porque toma sangre deoxigenada del circuito venoso y la devuelve al circuito venoso antes de entrar al sistema cardiopulmonar. Al estar en serie, es tremendamente importante una adecuada interacción entre estos dos circuitos, el adecuado funcionamiento del ECMO y tratar de optimizar al máximo el grado de funcionamiento del pulmón residual y el gasto cardíaco. Como ustedes pueden ver acá, el resultante de lo que es la oxigenación a nivel sistémico es la dependencia de la interacción entre estos dos sistemas. A su vez, es tremendamente importante esta parte. Esta parte hace referencia a la tasa metabólica, hace referencia a la relación entre aporte de oxígeno, transporte de oxígeno y consumo de oxígeno. Si esa relación está muy desequilibrada y existe un aumento del consumo de oxígeno, el grado de sangre deoxigenada que vamos a tener al ingreso del circuito del ECMO va a ser muy baja y por lo tanto, más allá de que yo tenga una adecuada membrana, probablemente no me alcance para dar el soporte de oxigenación que necesitan estos pacientes. Recordando, circuito veno-venoso, toma de sangre cánula femoral a nivel de la vena cava retrohepática. La sangre que se toma a este nivel es una porción del denominado retorno venoso total. O sea que el ECMO toma sangre desoxigenada, pero no toma toda la sangre. Hay una porción de este flujo venoso, esta sangre venosa, que no es tomada por el flujo de ECMO y entra a las cavidades derechas. Pero una gran parte de esta sangre sí es tomada por el circuito, obviamente con presión negativa generada por esta bomba centrífuga. De acá existe presión positiva, va hacia la membrana donde se produce la oxigenación y vamos a tener la salida de una sangre con una PO2 de 300, con una saturación al 100%. Pero esta PO2 de 300, esta saturación de 100%, no es lo que vamos a tener a nivel de la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque lo que se produce es una mezcla de esta sangre muy oxigenada con la porción del retorno venoso que no es tomado por el circuito de ECMO. Este mixing que se genera a este nivel del circuito es lo que pasa a través del pulmón. Si en este caso el shunt que tiene el paciente es del 100%, por lo tanto, en este paciente vamos a tener, por ejemplo, una PO2 de 50 y una saturación de 88. Como ustedes pueden ver, por más de que yo otorgue una PO2 de 300 al paciente, el resultante a nivel de la circulación sistémica no es el promedio entre la PO2 que otorga el circuito de ECMO con la PO2 de la sangre venosa. Lo que yo voy a tener de oxigenación es el promedio del contenido arterial de oxígeno de ambos sistemas. ¿tá? Es un concepto muy importante.
A su vez, el ECMO genera cambios hemodinámicos, ¿tá?, favorables a los pacientes. Por un lado, al disminuir la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis, se reduce el efecto de vasoconstricción pulmonar, por lo tanto, disminuye la poscarga del ventrículo. Se sabe que en los pacientes con distrés, entre un 15 a 25% tienen disfunción del ventrículo derecho y la mayoría está relacionado a los efectos que produce la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. También tiene un efecto beneficioso sobre el llenado de las cavidades derechas, porque al colocar al paciente en ventilación ultraprotectiva, con volúmenes corrientes de 4 litros por minuto, utilizar PIP de 10, reducir la frecuencia respiratoria, todo eso ayuda a reducir la presión transpulmonar y a disminuir el efecto de la presión positiva sobre las cavidades derechas. Esta combinación de eventos rápidamente se manifiestan en los pacientes con necesidad de reducción de dosis de noradrenalina en la mayoría de los casos, ¿tá? Ya finalizando esta parte, recordando este gráfico, que es el comportamiento del contenido de oxígeno a lo largo de todo el circuito. Como ustedes ven, la sangre que ingresa al circuito, que es contenido de ingreso del circuito, es la sangre, es una porción del retorno venoso, ¿tá? La membrana, contenido de oxígeno a nivel del flujo del circuito arterial, entrada de la mezcla de oxígeno a nivel de las cavidades derechas. Y como pueden ver acá, estos son los determinantes que mayor pueden influir en la aparición de hipoxia en los pacientes, que vamos a hablar más en detalle en la segunda parte de la charla. En esta primera parte, lo que vamos a ver como principal componente es la posibilidad del efecto de recirculación, o sea, de robo de sangre oxigenada por parte de la cánula arterial, por parte de la cánula venosa, que chupa sangre oxigenada de la cánula arterial e ingresa a la membrana. A nivel de lo que es las cavidades derechas, la mezcla, el principal determinante de hipoxia a ese nivel es un desacople entre el gasto cardíaco del paciente y el flujo de bomba de ECMO. En un paciente en ECMO, para una adecuada oxigenación, habitualmente necesitamos entre 50 a 80 mililitros kilo de flujo de ECMO para sostener una oxigenación. Y habitualmente esto es aproximadamente el 60% del gasto cardíaco del paciente. O sea que el paciente, si tiene 6 litros por minuto de gasto cardíaco, deberíamos intentar llegar por lo menos a 4 litros por minuto para producir una adecuada oxigenación. Y eso está en relación a lo que habíamos visto en la imagen previa de la cantidad de sangre que se necesita tomar de retorno venoso para que pueda ser oxigenada. A este nivel, que es lo que es la oxigenación central que se denomina a este nivel, acá el grado de ascenso de la oxigenación va a estar en relación a cuánto de función residual tiene mi pulmón para otorgar al circuito del ECMO, ¿tá? Ponemos un paciente en ECMO, pulmón en reposo. Sí, pulmón en reposo, pero tratando de que funcione. La función residual del pulmón es importante. Debemos tratar de mantener el pulmón abierto, una adecuada toaleta respiratoria, porque el pulmón nativo siempre ayuda en la oxigenación. No tenemos que dejar el pulmón en reposo absoluto, permitir que se colapse, que tenga atelectasia. Todo eso hay que tratar de evitarlo, ¿tá? Y por último, en la última fase de lo que es el contenido de oxígeno, está el contenido arterial de oxígeno. Este contenido arterial de oxígeno va a disminuir en relación a las demandas metabólicas del paciente, ¿tá? En este gráfico, un poco lo que ya habíamos visto, la importancia de un contenido de oxígeno que no tenga que ser tan reducido a nivel del ingreso del circuito de ECMO para poder tener un aporte adecuado con un contenido de oxígeno adecuado al paciente a la salida del circuito de ECMO, ¿tá? En un paciente que está en ECMO venovenoso y colocamos un catéter de Swan-Ganz y lo monitorizamos, por ejemplo, con la Vigilant, el control de la saturación venosa mixta, que lo hacemos a este nivel, va a perder el valor como subrogante de perfusión tisular, pero va a ser una importante información si estamos otorgando sangre adecuadamente oxigenada. Un paciente en ECMO venovenoso, en donde tenemos un sensor de oxigenación a nivel de la arteria pulmonar, habitualmente tenemos una saturación venosa mixta entre 88 y 95%, ¿tá? Es un marcador de una adecuada entrega de sangre oxigenada a nivel del circuito pulmonar. Ya habíamos hablado de la importancia que tiene el pulmón nativo
en lo que es la oxigenación del paciente y el aporte que tiene en relación al grado de Jung. Por último, existen en la actualidad diferentes sistemas de monitoreo integrados al circuito de ECMO. Uno que es muy útil y que brinda muchísima información se denomina Landing, que tiene dos sensores de oximetría, uno colocado en el circuito venoso, el otro en el circuito arterial, y un sensor de flujo ultrasónico. La combinación de todos estos elementos de monitoreo me permite tener información online de lo que es la performance del paciente en cuanto a transporte de oxígeno y demás, y me permite evaluar continuamente cuál es la eficiencia del sistema de ECMO en cuanto a lo que es disponibilidad de oxígeno de la membrana, eliminación de dióxido de carbono y demás. Estos sistemas de monitoreo pueden integrarse a diferentes marcas, porque utilizan conectores 3 octavos, y como pueden ver, este es un paciente que está con este sistema Landing, que es de Brose, pero conectado a un circuito Sorin y funciona perfectamente. Por lo tanto, en lo que es la fisiología en ECMO, nosotros en un paciente con ECMO podemos tener control de diferentes cosas. Podemos tener control de la tasa metabólica regulando la temperatura del paciente. Podemos tener un control de la oxigenación con hemoglobina, con la saturación de ingreso y con el flujo de bomba. Para la oxigenación del tejido, para evitar la hipoxia tisular, lo que es la hipoxia propiamente dicha, aparte de tener una adecuada hemoglobina, una adecuada saturación, tenemos que tener un adecuado gasto cardíaco, ya vamos a ver. Para la ventilación y eliminación del dióxido de carbono, nosotros lo regulamos con el flujo de gases frescos. Y por último, por el porcentaje de sangre oxigenada, este porcentaje de sangre oxigenada está en relación a poder lograr una adecuada relación entre flujo de bomba y gasto cardíaco del paciente. Hasta ahí la primera charla. Muy bien, Néstor. Me parece que podríamos seguir y ya algunas preguntas se fueron contestando y al final dejamos para preguntas abiertas. No sé qué te parece. Sí, no hay problema. Voy a buscar la otra charla. Perfecto. Ahí les recomendaba preguntar en general, global, a todos los participantes y disertantes, así todos pueden ver las preguntas y respuestas, porque realmente hay muchas preguntas que valen la pena y está bueno que participen todos, así la leen todos. Vamos, espera. Cuando estés, Néstor, seguimos. A ver si es esta. Sí, ya estamos entonces. Vamos a continuar. Todo lo previo sirve para poder abordar el problema de lo que es la hipoxia en ECMO. Tenemos que hacer una salvedad. No es lo mismo hipoxemia que hipoxia. Hipoxemia hace referencia a la disminución del contenido de oxígeno a nivel de la sangre. E hipoxia hace referencia a lo que es la reducción del contenido de oxígeno a nivel tisular. Y el principal objetivo del ECMO, el principal paradigma del ECMO, no es la oxigenación de la sangre. El principal paradigma, el principal objetivo es evitar la hipoxia tisular. ¿Y cómo lo hace o cómo lo podemos controlar? Con un adecuado contenido arterial de oxígeno y controlando sus variables. Con un adecuado transporte de oxígeno, asegurando un adecuado gasto cardíaco del mismo. Y una reducción del bili, que eso lo vamos a lograr obviamente poniendo al paciente en ventilación protectiva, que lo podemos hacer gracias a que el paciente esté en ECMO. En el paciente en ECMO yo reduzco el driving pressure y reduzco también el mechanical power, porque puedo reducir la frecuencia respiratoria de 25-30 que estaba teniendo previamente a 10-8 por minuto, lo cual reduce significativa el mechanical power y eso disminuye la posibilidad de que el pulmón sea un órgano generador de citoquina, que como ustedes saben es el principal determinante de la disfunción de órgano y de mortalidad en un paciente con distrés. Todas estas son las causas por las cuales uno puede interpretar que puede llegar a mejorar la sobrevida de los pacientes en ECMO, son las que habíamos hablado hace un ratito. Como ustedes saben, el contenido arterial de oxígeno el transporte de oxígeno es el producto del contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco del paciente. Y el principal elemento del contenido arterial de oxígeno no es la PO2, es la hemoglobina. Como ustedes pueden ver acá en este cuadro,
en el eje de las abscisas, el oxígeno, uno puede tener una PO2 de 200, pero si tenemos una hemoglobina menor de 10, vamos a tener un contenido arterial de oxígeno de 10, que muchas veces en nuestros pacientes es insuficiente. Pero si tenemos, por ejemplo, logramos una PO2 de 55, pero podemos tener que el paciente tenga más de 10 de hemoglobina, nuestro contenido arterial de oxígeno va a ser superior a 12, que es el objetivo en un paciente en ECMO veno-venoso. Si este contenido arterial de oxígeno se acompaña de un adecuado gasto cardíaco, vamos a tener un adecuado transporte de oxígeno. Por lo tanto, y ya entrando al tema, más allá de este concepto de hipoxia diferente al de hipoxemia, tenemos que tener ciertos límites o definir algunos límites de lo que es la hipoxemia, o mejor sería cuál sería el target de saturación durante el ECMO veno-venoso. La ELSO, en su recomendación del 2017, dice que uno puede tener como objetivo una saturación de 80-85, incluso llegar a 75-80, siempre y cuando tengamos un adecuado contenido arterial de oxígeno y un adecuado gasto cardíaco del paciente. Existen otros grupos, como el de Columbia, que busca target de oxigenación un poquito superior, 88%. Se hicieron trabajos que relacionaron lo que es la saturación de oxígeno en pacientes en ECMO veno-venoso con la mortalidad. ¿tá? Uno de ellos, los más recientes, en 2017, publicado en Critical Care Medicine por el grupo de la Universidad de Toronto, determinó que aquellos pacientes en ECMO veno-venoso, utilizando la base de datos de la ELSO del 2010 al 2015, vieron que en 765 pacientes que fueron divididos en 3 grupos, paciente con hipoxemia en ECMO, definida con una PO2 menor de 60, paciente con normoxemia, definida con una PO2 mayor de 60, y paciente con hiperoxia moderada, entre 101 y 300 milímetros de mercurio, se vio que los pacientes en ECMO veno-venoso que tenían hipoxemia, dentro del grupo de hipoxemia e hiperoxia, tenían mayor mortalidad que los pacientes que lograban mantener a lo largo de todo el run una PO2 promedio de 60. ¿tá? Por lo tanto, uno tiene que valorar y definir nuestro target de oxigenación según la situación del paciente. Si el paciente está con una estabilidad hemodinámica, un adecuado contenido arterial de oxígeno, una relación entre transporte y consumo superior 3:1, está acoplado al respirador, podemos tener targets de oxigenación de 80% de saturación de oxígeno. Muchas veces, como dice ahí, en ECMO veno-venoso, menos es más. En estas situaciones, si aumentamos mucho las revoluciones por minuto, podemos aumentar la posibilidad de hemólisis, la posibilidad de chattering, y muy probablemente el paciente no le haga falta. Pero existen otras situaciones, como en pacientes embarazadas, como en pacientes con traumatismo de cráneo, en pacientes que están vigiles, en la etapa de weaning, donde sí debemos buscar por ahí un target de oxigenación un poco superior. Este es un caso de una chica al inicio del año 2019 con traumatismo de cráneo que tuvimos, que necesitó ECMO veno-venoso por un distrés respiratorio severo. Nosotros colocamos el circuito de ECMO, optimizamos la oxigenación, llevamos a 3.5 litros por minuto. Con eso habíamos logrado, ustedes ven acá una monitorización de la PTO2, o sea, de la oxigenación tisular 18, lo cual es insuficiente muy probablemente en los primeros días de un paciente con traumatismo de cráneo. En estos pacientes se sugiere siempre una PTO2 por arriba de 25 milímetros de mercurio. Bueno, teniendo un adecuado monitoreo, uno puede titular el umbral de oxigenación adecuado para cada una de las situaciones del paciente. La hipoxia en ECMO veno-venoso se puede presentar clínicamente habitualmente de 2 formas. En una forma hiperaguda o en una forma subaguda. La hiperaguda, existe un rápido deterioro que requiere una intervención inmediata porque es la que, si no se interviene rápidamente, puede llevar a la muerte del paciente. Y la forma subaguda, en donde hay un deterioro paulatino de la saturación de oxígeno y habitualmente tenemos tiempo para pensar y buscar la causa. En la forma hiperaguda, la mayoría de las veces, las causas que llevan a la hipoxia están relacionadas a la máquina y el circuito. Y las 4 causas principales son fallo de bomba, fallo de la fuente de oxígeno, obstrucción severa de la tubuladura o la entrada de aire masiva al circuito. Cuando existe un fallo de bomba, las causas pueden ser que existe un fallo eléctrico que se va a manifestar porque la pantalla está apagada,
Habitualmente puede suceder esto cuando se desconecta la fuente de oxígeno de la consola y se va agotando de forma progresiva la batería hasta que directamente se apaga. O puede ser que exista una falla mecánica, en donde la pantalla está prendida, pero nosotros queremos aumentar el flujo de las revoluciones por minuto, porque el paciente entra en hipoxia y no sucede eso. El tratamiento de esto, como ustedes lo saben, es hand crank, entrar en bomba manual. Para eso lo que hay que activar es el protocolo de emergencia. Los cursos de simulación en ECMO son cosas muy útiles, sobre todo en centros que no tienen un alto número de casos al año, ¿tá? Están recomendando en donde se practican todos estos pasos. Cuando existe un fallo de bomba, hay que activar el protocolo de emergencia, que consta de pinzar la línea arterial, pinzar la línea venosa, disminuir a cero el flujo del ECMO, pedir ayuda diciendo que estamos fuera de ECMO y colocar el paciente en ventilación de emergencia. Todo protocolo de fallo de bomba tiene 3 componentes: acciones sobre el circuito, acciones sobre el paciente y acciones inmediatas del protocolo de emergencia. Las acciones sobre el circuito son esas que hablamos. Primero hay que pinzar la línea arterial, posteriormente la línea venosa para evitar el flujo retrógrado de sangre que puede existir. Posteriormente detener la bomba y posteriormente hacer la conexión a la bomba manual. Cuando inicio la utilización del hand crank, lo primero que desconecto es el lado venoso y posteriormente desconecto la línea arterial y llevo con la bomba manual hasta las revoluciones por minuto que estaba previamente el paciente. Las acciones sobre el paciente son básicamente acciones sobre la ventilación mecánica, obviamente, fracción inspirada al 100%, poner el paciente en ventilación protectiva, subir la frecuencia respiratoria, acercar el carro de paro, obviamente, titular droga vasoactiva. Y las acciones inmediatas del protocolo de emergencia es siempre llamar a un integrante del equipo de ECMO, porque muchas veces hace falta el cambio de la consola del circuito o del circuito, y para eso se necesitan más de una mano experimentada. ¿Tá? Cuando hay un fallo de la fuente de oxígeno, que es otra de las causas principales de deterioro catastrófico de la oxigenación en un paciente en ECMO, las causas pueden ser porque el blender no está conectado a la fuente de oxígeno, porque está cerrado el switch de gas, ¿tá? Porque hay mal funcionamiento del blender, o porque, por ejemplo, en un traslado de paciente en ECMO se agota el suministro de los cilindros de oxígeno. ¿Tá? Lo que vamos a ver rápidamente en una observación es que esa diferencia de color que habitualmente vemos entre el circuito venoso y arterial no existe. Ambos circuitos están oscuras, sangre oscura, tanto en la línea venosa como en la línea arterial. ¿Tá? Esa es una de las causas, la hipoxia severa, y rápidamente tenemos que tratar de controlar y determinar cuál es la causa que desencadena eso. Si tenemos duda del funcionamiento del blender, rápidamente conectar un flumíter en lo que es el cabezal del paciente directamente a la membrana y otorgar flujo de oxígeno directo desde el panel del paciente a la membrana. Con eso uno puede solucionar inmediatamente y después se ve que uno decide con respecto al blender. Pero es una acción rápida que uno muchas veces puede realizar y asegurar la oxigenación del paciente. La otra causa de hipoxemia severa y abrupta es una obstrucción significativa cuando se produce el kinking tanto del circuito venoso como del circuito, de la parte venosa del circuito como de la parte arterial. Como ya habíamos analizado, cuando hay una obstrucción o un kinking de la tubuladora de acceso, va a haber un aumento significativo y rápido de la presión premembrana, y cuando hay una obstrucción a nivel de la tubuladora de retorno, vamos a tener una presión postmembrana elevada y una disminución del delta de presión. Todo esto es lo que habíamos analizado, no lo vamos a repetir con el gráfico de las curvas de presión a lo largo del circuito. Recordar, obviamente, los principales componentes que determinan la presión negativa y las presiones positivas a cada uno de los segmentos del circuito de ECMO. Cuando hay entrada significativa de aire o masiva de aire al circuito, debemos buscar inmediatamente la causa a nivel del territorio venoso del circuito, porque es el único territorio en donde existe presión negativa. Si hay una desconexión en otro nivel, como hay presión positiva, lo que vamos a ver es sangrado, pérdida de sangre. Pero cuando hay entrada masiva de aire, tenemos que buscar rápidamente algún problema, algún lugar desconectado, algún pigtail desconectado, alguna tapa no bien ajustada a este nivel, ¿tá? A nivel de la parte negativa. ¿Cómo se manifiesta?
se puede manifestar en el diagnóstico con alarma de burbuja, por ejemplo, CardioHelp que tiene sensor de burbuja, la visualización de las mismas a nivel del circuito, o muchas veces simplemente se escucha un sonido como de craqueo, como el típico, como el palo de lluvia, como el palo de agua de lluvia. Ese ruido de craqueo es la entrada masiva de aire, de burbuja de aire a nivel de del cono, y eso genera ese ruido. Rápidamente lo que hay que activar en ese momento es el protocolo de emergencia. Hay que clampear la línea arterial, clampear la línea venosa, optimizar la oxigenación del paciente, desconectar, sacar el cono del cabezal de la centrífuga para hacer movimientos para que las burbujas de aire salgan hacia algún lugar o se lleven hacia la membrana y a nivel del portal de aireo que tienen todas las membranas poder sacar ese aire y posteriormente conectar al paciente nuevamente al circuito de ECMO. Por lo tanto, en un paciente en donde hay un deterioro brusco de la oxigenación, tenemos que tener siempre a mano un chest leak. Rápidamente a nivel de la consola poder determinar el funcionamiento, si salta alguna alarma, las revoluciones por minuto, las presiones y la fuente eléctrica. A nivel del blender, controlar la fracción inspirada y que esté abierto el flujo de gases frescos. A nivel de lo que es la fuente de oxígeno, controlar, como dice ahí, de extremo a extremo, desde la salida, desde la entrada de oxígeno hacia el blender, como de la tubuladura de oxígeno que va hasta el oxigenador. Y en cuanto a la tubuladura, lo que les dije, los cambios de color de la misma, la obstrucción, el shortening, la diferencia de color entre el circuito arterial y venoso. ¿Ah? En cuanto a la otra forma de presentación de la hipoxemia en ECMO, que es la forma subaguda, siempre tenemos tiempo para pensar. Las causas de este tipo de hipoxia en un paciente en ECMO están relacionadas, pueden estar relacionadas al paciente, pueden estar relacionadas a la membrana, pueden estar relacionadas a las cánulas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estas situaciones? Siempre es muy útil tomar una muestra de sangre y hacer gases de la sangre premembrana, o sea, precono habitualmente, y posmembrana. Con esto vamos a tener una orientación de las causas más frecuentes por el análisis que habíamos visto previamente. Entonces, factores relacionados al paciente. Las causas pueden ser un aumento del shunt pulmonar, puede haber un aumento del consumo de oxígeno, puede haber hipovolemia, aumento de la presión intraabdominal o aumento de la presión intratorácica. Son todas causas relacionadas al paciente. Vamos a analizar la primera. En cuanto a un aumento del shunt pulmonar, vamos a tener una saturación premembrana y posmembrana que está normal, porque no hay alteración en el funcionamiento del equipo, porque no hay un aumento del consumo de oxígeno. Simplemente hay un empeoramiento del shunt pulmonar. Por lo tanto, el tratamiento va a estar dirigido a optimizar el soporte de ECMO, aumentando el flujo del ECMO, va a estar optimizando la ventilación del paciente, poniendo más PIP, y en algunas situaciones extremas hasta el decúbito prono en situaciones extremas. También se puede utilizar beta bloqueante, o sea, tratar de acoplar la relación entre el flujo de bomba del paciente con el gasto cardíaco del mismo. En relación al aumento del consumo de oxígeno, se va a manifestar, como ya habíamos analizado, con la llegada al circuito del ECMO de una sangre muy desaturada, con una saturación siempre por debajo del 60-55%, y una saturación postmembrana que va a estar un poco disminuida, obviamente, porque la llegada de sangre pobremente oxigenada no le da abasto a nuestra membrana para oxigenar. Y el tratamiento va a ser una reducción del consumo de oxígeno del paciente. ¿Cómo podemos reducir el consumo de oxígeno del paciente? Con adecuada sedación, la utilización de parálisis, con el control de la temperatura del mismo, regulando la temperatura del intercambiador de calor, y en algunas situaciones podemos regular y acoplar el gasto cardíaco del paciente con el flujo del ECMO con la utilización de beta bloqueantes, principalmente esmolón en infusión endovenosa. En caso de hipovolemia, una de las causas muy frecuentes se va a manifestar con chattering en la línea venosa. ¿Qué es el chattering? Es la vibración visible del circuito venoso que se produce como consecuencia del colapso intermitente de la vena cava sobre la cánula de drenaje venoso. Eso va a generar una reducción intermitente del flujo del ECMO y también reducción de la oxigenación. ¿Tá? Los principales determinantes de esta presión negativa, flujo de bomba, diámetro de bomba y volemia, como habíamos hablado. El tratamiento es el aporte de fluidos. ¿Tá? Aumento de la presión intraabdominal se va a manifestar muy parecido a lo previo, caída de los litros por minuto y chattering. ¿Tá?
como en este caso de esta paciente que tuvimos, otra politraumatizada, en donde al 5.º día del soporte de ECMO hace un evento de shock con hipoxemia severa, distensión abdominal, ecofás, aumento de líquido libre en la cavidad, se requiere al pie de la cama urgente la parotomía, donde vemos un empeoramiento de la laceración hepática, abundantes coágulos, y se decide obviamente la realización de un abdomen abierto de contenido y colocación de un packing. ¿Qué es lo que sucedió acá? Esto. Lo que sucedió fue una caída de la volemia y un aumento de la presión intraabdominal con un colapso de la vena cava. ¿Tá? Al poder solucionar esto, aportándole fluido y descomprimiento la presión intraabdominal, esa vena cava nuevamente se distiende y permite un adecuado funcionamiento del circuito venoso. También puede haber un aumento de la presión intratorácica que se va a manifestar muy parecido a la situación previa, y esta presión intratorácica puede ser porque está muy desacoplado el paciente y aumenta en forma significativa la presión transpulmonar, o también puede ser un neumotórax. Un paciente en ECMO veno-venoso es muy raro que yo drene un neumotórax, salvo que genere compromiso hemodinámico, y en ese caso voy a tener que llevar a someter al paciente a colocar un tubo de drenaje de tórax, con las consecuencias que puede llegar a tener con producción de hemorragia y sangrado, ¿tá? Pero muchas veces hace falta si determinamos que esta es la causa. El otro factor que puede determinar disminución progresiva de la oxigenación paciente en ECMO es factores relacionados a las cánulas, y es una de las principales causas de hipoxemia en ECMO, ¿tá? La recirculación. La recirculación rápidamente la vamos a diagnosticar con un cambio de coloración de las tubuladuras. Tanto el circuito venoso como el circuito arterial van a tener los dos sangre roja rutilante. Vamos a tener una oxigenación premembrana que va a ser por arriba del 75-85%. ¿tá? Como ustedes ven, la recirculación es cuando la sangre oxigenada postmembrana que ingresa al sistema venoso del paciente entra a la cánula de drenaje, no contribuye a la oxigenación arterial, aumentando la saturación premembrana y disminuyendo la saturación a nivel sistémico. La principal causa está relacionada a una disminución de la distancia entre la cánula de drenaje con la cánula que otorga sangre oxigenada. Cuando está muy próxima, esta cánula de drenaje va a chocar sangre oxigenada y el flujo efectivo de ECMO va a disminuir. De las configuraciones de la canulación venovenosa, como se dio en la clase previa, la que mayor incidencia tiene de aparición o de la posibilidad de recirculación es la canulación fémoro-femoral. Le sigue en orden de aparición de recirculación la canulación femoral y yugular, y la que menor incidencia tiene de fenómeno de recirculación es la doble cánula, como por ejemplo la Avalon. Esto es lo que sucede en la recirculación. Si ambas cánulas están muy próximas, el flujo efectivo del ECMO, se denomina así el flujo de sangre oxigenada, que entra a la circulación sistémica, disminuye, porque gran parte de este flujo efectivo es tomado por la cánula de drenaje venoso. Y como ustedes pueden ver acá, cuando existe una alta proximidad de ambas cánulas, si uno aumenta el flujo del ECMO, con intención de que el paciente mejore esa hipoxia, lo único que vamos a lograr es un empeoramiento de la saturación del paciente. Porque esto es lo que sucede. Cuando un paciente tiene las cánulas muy próximas y aumentamos el flujo del ECMO, puede aumentar momentáneamente la oxigenación y posteriormente va a disminuir porque cae la cantidad de flujo efectivo. Pero el porcentaje de recirculación aumenta en forma exponencial con la suba de los litros por minuto del paciente. Por lo tanto, las acciones diagnósticas son la visualización de la diferencia, de la ausencia de diferencia de color, ambas cánulas están rojas rutilantes, una saturación premembrana elevada, una radiografía de tórax que me oriente a que la distancia entre la cánula de drenaje y la cánula de otorgamiento está muy próxima. ¿tá? Y el principal mecanismo que puedo solucionar esto es el reposicionamiento de las cánulas, retirando alguna de las dos cánulas para que exista una diferencia de distancia. Cuando el tamaño insuficiente es otro determinante muy frecuente de soporte insuficiente de ECMO. Si uno coloca una cánula en un paciente de 80 kilos, una cánula venosa de 21 French o 19 French, seguramente no va a dar abasto para poder otorgar un adecuado flujo de ECMO, porque el flujo de ECMO es tremendamente dependiente de la capacidad de drenaje venoso.
se va a manifestar obviamente con aumento de la presión negativa y hasta hemólisis en estos pacientes. La conducta va a ser seguramente colocar una segunda cánula. Se puede cambiar la cánula, pero habitualmente lo que uno hace es colocar una segunda cánula de drenaje venoso para lograr eso. Cuando el factor está relacionado a la membrana, porque puede ser por trombos, por émbolos o también por aire, se va a manifestar con una saturación premembrana que va a estar baja, un aumento de la presión transmembrana. Este aumento de la presión transmembrana depende de la superficie que tengamos cada una de nuestra membrana, y el tratamiento va a ser un cambio obviamente de la membrana y del circuito. Recordemos, por ejemplo, presión transmembrana, en el caso de Sorin para 3 litros por minuto, 150, 160, diferente para 3 litros por minuto, en Maquet 25 a 30, ¿tá? Una presión transmembrana de 150 en una membrana Maquet es tremendamente patológico, ¿tá? Entonces debemos conocer cuál es la normalidad con cada uno de los elementos con los cuales trabajamos, ¿tá? A modo de resumen y para ir terminando, entonces, si tenemos una saturación premembrana que es elevada, más de 80%, la causa de la hipoxia seguramente es recirculación. Y el tratamiento va a ser reposicionamiento de las cánulas. Si tenemos una saturación premembrana normal y tenemos una saturación postmembrana también normal, no existe problema con nuestro circuito de ECMO. El problema está seguramente en el pulmón del paciente. Va a haber seguramente como causa un aumento del shunt pulmonar y, como dijimos, el tratamiento va a estar dirigido a optimizar el aporte del flujo del ECMO. Si tenemos a su vez una saturación premembrana normal, pero una saturación postmembrana baja, y ahí tenemos que sospechar que el problema puede estar en la membrana. Tenemos que valorar la capacidad de transferencia de oxígeno de la misma, y si la misma es baja y determinamos un fallo de la membrana, tenemos que cambiar la membrana o la membrana y el circuito. Ahora, si la saturación premembrana es baja y la saturación postmembrana también es baja, tenemos que valorar nuevamente la capacidad de transferencia. Si la capacidad de transferencia es baja, sospechamos membrana. Si la capacidad de transferencia de la membrana es normal, seguramente lo que tenemos es un desacople entre el transporte de oxígeno y el consumo. Por lo tanto, tengo que aumentar el transporte de oxígeno. ¿Cómo lo voy a hacer? Transfundiendo al paciente, optimizando el nivel de hemoglobina. ¿Cómo controlo la demanda metabólica? Sedando adecuadamente al paciente, bloqueándolo o haciendo un adecuado control de la temperatura o del cuadro séptico del paciente. ¿Tá? Como conclusión, entonces, los factores que determinan la hipoxemia hiperaguda en la mayoría de los casos están asociados a problemas de la máquina y del circuito. Las principales causas de hipoxemia subaguda son la recirculación, una cánula de drenaje insuficiente en cuanto al frenchaje y el desacople entre lo que es el flujo de ECMO y el gasto cardíaco del paciente. Y para una adecuada resolución de este problema, que muchas veces es grave, tenemos que tener, como vimos, un adecuado conocimiento de nuestras máquinas, de nuestro circuito, de nuestras consolas, como también tener bien en mente la fisiología de un paciente en ECMO veno-venoso. Muchas gracias. Bueno, Néstor, muy bueno, muy buena presentación, excelente, muy clara, muy ilustrativa y muy buena, muy profunda. Bueno, tengo preguntas para hacer en vivo. Me parece, cogí la más importante, me parece, esta, Néstor, ¿qué porcentaje de recirculación es permitido? ¿O cuánto es lo normalmente? Siempre hay recirculación en los ECMO veno-venosos, pero ¿qué porcentaje uno diría que es lo que habitualmente uno tiene de recirculación y que no influencia tanto en la oxigenación? Bueno, la realidad es que existen algunas fórmulas para determinar el porcentaje de recirculación. La mayoría de esas fórmulas te piden que tenés que poner la saturación venosa mixta del paciente, pero la saturación venosa mixta del paciente está viciada por la entrega de sangre oxigenada. Así que cuando uno sospecha que hay recirculación y la diagnostica con todos los pasos que nosotros hemos dado, uno puede tener tolerancia de la recirculación y no, porque movilizar una cánula de drenaje puede tener consecuencias. Aumenta el riesgo de sangrado y aumenta el riesgo de infecciones al manipular el sitio de donde está una cánula. Entonces, el porcentaje yo voy a tolerar depende de las necesidades del paciente. Si el paciente cambia y se me pone, por ejemplo, hiperdinámico, ¿tá? Y ya existe de base una situación de recirculación, y bueno, yo en ese caso voy a someter a desplazar un poco las cánulas. Pero
si yo diagnostico recirculación, pero mi paciente tiene un adecuado contenido arterial de oxígeno, un adecuado gasto cardíaco, no toco las cánulas, las dejo. Y si tendría que yo reacomodar las cánulas, me preguntan, ¿qué distancia sería la adecuada entre la punta de las dos cánulas, tanto la yugular como la femoral? ¿Cuál es la distancia más o menos recomendada que tienen que tener entre las dos cánulas, más o menos? Aproximadamente en un adulto 8 centímetros, más de 8 centímetros de diferencia. Perfecto. Entre 8 y 12 centímetros sería más o menos la distancia que uno desearía que estén las cánulas. ¿Correcto? ¿Y qué hay con respecto a la recirculación en los pacientes que tienen cánula Avalon? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, la realidad es que la cánula Avalon es la que menor porcentaje de recirculación tiene, pero es la que mayor riesgo tienen estos pacientes porque el lugar, el sitio en donde se otorga el flujo de sangre oxigenada, hay que orientar en forma adecuada esa parte, ese lumen de la cánula orientado hacia la válvula tricuspidia. Si el paciente se moviliza, por ejemplo, y se hiperextiende el cuello del paciente, se le agrega una almohada, se lo rota, ese paciente, si está funcionando muy al límite con el soporte de ECMO, rápidamente puede caer la oxigenación. O sea que el riesgo de la cánula Avalon, más que la recirculación, es de un riesgo de un soporte insuficiente en caso de que se desplace la cánula. Ese es el principal riesgo de la cánula Avalon. ¿Puedo hacer una pregunta, Néstor? Dale, Leo. ¿Cómo guían la canulación, ya sea de una Avalon o de una yugular y femoral? ¿Usan radioscopía? ¿Usan eco transesofágico? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo mejor? Para cánula Avalon, la colocación tiene que ser con fluoroscopía en hemodinamia. Más allá de que hay trabajos ya descritos en donde combinan monitoreo con eco transtorácico, con eco transesofágico, la seguridad la otorgas seguramente el monitoreo en hemodinamia con fluoroscopía, porque los riesgos que se desplace la guía que tiene que llegar desde la yugular anterior hasta la vena cava retrohepática, cuando uno va haciendo la dilatación, el riesgo que tiene que se desplace esa guía y entre a las cavidades derechas es muy alta. Y cuando uno va a dilatar, o cuando uno coloca la cánula Avalon, que tiene un frenchaje muy alto en los adultos, entre 27 a 31 centímetros, si uno ingresa a esa cánula Avalon y la guía se desplaza a las cavidades derechas, va a generar inmediatamente una rotura de la cavidad derecha con un taponamiento y en un paciente que requiere ECMO seguramente al paro. Entonces, en un paciente para cánula Avalon tiene que ser en hemodinamia. Para el resto de las cánulas se puede colocar sin ningún problema, gente con experiencia, al pie de cama, guiado con ecografía. Néstor, también si no hay hemodinamia, o sea, si no puedes llevar el arco en C en la habitación también puede ser una opción, ¿no es cierto? Muchas veces hay que tener camas especiales, pero se puede hacer al lado de la cama también, siempre y cuando uno tenga un arco en C y tenga la experiencia para hacerlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Leo, Walter, ¿quieren decir algo, agregar algo? Creo que estaban todas, se respondieron todas. No sé si hay alguna más. Ahí hicieron una, me parece. Ahí tienen una experiencia en la cánula de doble lumen que retorna la sangre a la arteria pulmonar. ¿Es útil? No, por lo menos, Néstor. La realidad de cánula doble lumen utilizada como tercera cánula. No entiendo la pregunta. No, acá dice, con eco transesofágico se puede guiar la Avalon, pero ya lo explicó bien Néstor, que hay un riesgo de ingresar al ventrículo. Y eso cuando está en hemodinamia y está pasando la guía, claramente muchas veces la guía entra al ventrículo. O sea, no, hay que hacerlo con radioscopía, como dijo el doctor Carrizo. ¿Cómo medir la circulación en un valor de referencia? Bueno, ya lo contestó a eso, y en la charla lo dio Néstor también, muy claro. Bien. Me parece que estamos. No sé si hay alguna pregunta. Como siempre decimos, si quedan dudas, las pueden ir escribiendo al mail, cursovirtualecmo@gmail.com, que es por donde le estamos enviando los links, y las respondemos a mitad de semana, si les parece, si hay alguna duda.
creo que se respondió. Correcto. Me parece, chicos, si les parece que podríamos ir ya cerrando la jornada, el módulo que fue muy asistido también, fue excelente, excelente, Néstor, muy buena presentación, muy buenas preguntas. El video va a estar seguramente circulando en 5 o 6 días, más o menos, casi tenemos una semana de diferencia, y después lo vamos repartiendo. Así que nos vemos el próximo lunes, muchachos, y me parece que muy bueno, y aparte por su día feriado en la Argentina, muchísima gente. Felicitaciones para todos, y nos estamos viendo. Bye, bye.